entramos a los atributos de Dios, un tema muy profundo en las Sagradas Escrituras. Los atributos de Dios son insondables, inescrutables y misteriosos. Lo único que conocemos de cada uno de esos atributos es lo que Dios mismo nos ha revelado en su palabra. Recordemos que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las cosas reveladas nos han sido dadas a nosotros. Lo que sabemos de Dios es lo que a Él le ha placido mostrarnos. Un atributo divino es un rasgo, una cualidad, una característica que describe la esencia, la naturaleza, el carácter de Dios. Dios se llama a sí mismo usando sus atributos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, Dios se le revela a Jacob como: yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, en hebreo el Shaddai. Y más adelante a los israelitas en Éxodo 34:14, Dios les dice que no debían adorar a otros dioses. Y agrega: porque el Señor Dios, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Así que los atributos de Dios nos dicen quién es Él y cómo es Él. Los atributos de Dios nos hablan de su identidad y de su carácter. El primer atributo divino que encontramos en la Biblia es en el primer capítulo, el primer versículo. Y ese atributo es que Dios es creador. De hecho, la definición por excelencia de Dios es el creador. Lo que significa que Dios trajo a la existencia todo lo que existe, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Ningún otro ser puede crear. Solamente Dios puede crear algo a partir de la nada. Nosotros los seres humanos, como imagen de Dios, como los que tenemos el aliento de Dios en nosotros, somos creativos, pero nosotros creamos cosas a partir de lo que ya existe. Pero solamente Dios puede traer a la existencia algo que no existía. Es decir, que Dios crea a partir de la nada. En este sentido, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Es decir, Dios, mediante su infinito poder, hizo aparecer la materia que aún no existía. Y a partir de esa materia formó todo lo demás. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, trajo a la existencia lo que nunca había existido y luego habló para formar todo lo que vemos ahora, todo lo que constituye el universo. Los astros, las aves, las plantas, los peces y todos los animales. Y finalmente formó al hombre. Pero ahí la Biblia cambia el verbo crear por el verbo formar. Es decir, Dios formó al hombre a partir de la materia ya creada y después sopló aliento en su nariz. Por último, la Biblia nos muestra que Dios es el originador de todo, pero que nada lo originó a Él. Dios es autoexistente, no existe a partir de algo ni de alguien, sino que Él es autoexistente. A diferencia de todo lo creado, de todas las cosas creadas, de todas las criaturas que son subsistentes, es decir, que existen a partir de y por causa de Dios, en este caso. Pero Dios no es subsistente, sino que Él es autoexistente. Esto es lo que los teólogos llaman aceidad. La aceidad de Dios, el atributo de la aceidad de Dios, este atributo divino que se refleja claramente en el pasaje de la zarza cuando Dios le aparece a Moisés diciendo:
yo soy el que soy. Con este nombre se le revela a Moisés y con este nombre Dios revela el ser eternamente autoexistente. Dios es autónomo, no tiene necesidad de nada ni de nadie para existir. Él es absoluto, Él es completo en sí mismo. Él es infinito. Si quieres conocer un poco más acerca de los atributos de Dios, te invito a que no te pierdas esta serie que estamos iniciando hoy con este tema, en el que hemos tocado apenas dos atributos de Dios, el Creador y su aceidad. Pero en videos posteriores estaremos hablando de otros atributos con los que podemos conocer mejor a ese Dios al que adoramos.